Sí, ya se subieron, No, perdón, no te escuché bien. que sí, ya se subieron todas las clases al canal de YouTube, las pasadas. Sí, 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 hasta ahorita están subidas todas, incluso la clase de la profesora adjunta o la Ya, ayudante, ya está. Sí, muchísimas gracias. sí, sí, ahí lo pueden ver. En dado caso, nada más, déjenme hago la especificación del día de ayer. En el canal están dos videos de la clase de ayer. Una se llama Algo, parte uno, y el segundo es parte 2. Entonces, la situación fue que se me fue la luz a media clase, entonces una disculpa, pero es de ayer, ¿va? También, si tienen alguna duda o pregunta al respecto, me pueden escribir ya sea en el Classroom o por correo, está bien. Nada más que si es por correo, sí les pido por favor que lo manden con copia a las otras dos profesoras adjuntas para que también tengamos, pues seamos más hábiles al momento de responderte, porque si alguno no vio la respuesta o lo que sea, pues quien esté más rápido te dé o responda tu duda, ¿no? En fin, bueno, pues vamos a comenzar. Ah, no, todavía no estoy compartiendo pantalla, pero no ahí va. Bueno, déjame, cierro esto. Muy bien. Ok. Bueno, de la clase pasada, algo que demostramos es cuál era la solución de la ecuación diferencial x' más p de t por x igual a q de t, donde q y p son funciones continuas, diferenciables y bonitas en pocas palabras. Eso de bonitas es complicado de definir, pero regularmente uno dice continuo y diferenciable, ¿verdad? Entonces, tenemos esta ecuación diferencial lineal de primer orden y la clase pasada lo que hicimos fue resolverla, ¿no? Y resultó que la solución de la ecuación diferencial se puede expresar en forma explícita, es decir, la función dependiente explícitamente del tiempo, aunque sea una redundante la terminología, pero se pudo encontrar que x era c entre una cantidad mu que nos sacamos medio de la manga, más o menos, porque al final de cuentas resultó ser obtenida de una asociación con lo que viene del cálculo en dos variables, y nos quedaba mu función de t por q función de t diferencial de t sobre mu, donde mu función de t resultaba como la exponencial de la integral de p función de t diferencial de t, ¿sí? Entonces, dadas las cantidades p y q, ya tienes tu solución de tu ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Ya el que tú puedas integrar, por ejemplo, esta cosa con P o el producto de mu por Q, ya eso es ya tu chamba, ¿no? O sea, ya es cuestión tuya de que te salga la integral. En ese sentido, sí es importante que recuerdes o tomes un poco de nota de cómo sacar cierto tipo de integrales. No van a ser muy complicadas las que vamos a hacer en la clase, porque pues regularmente van a estar asociadas a funciones conocidas o cosas que regularmente tú puedes trabajar, ¿sí? No vamos ahorita a ponerte a que integres una función especial, así se llaman algunas funciones especiales, o hay medio exóticas, ¿va? Entonces otra cosa importante es que esa C es una constante. Mu es eso, y C literalmente es un conjunto de constantes arbitrarias, ahí lo que tú quieras, pueden ser C igual a 5, 2, lo que sea, ¿ok? Bueno, no sé si hay preguntas o dudas de cómo se demostró esta solución, ¿sí? O cómo llegamos a ella. Si hay alguna duda o pregunta, pues recuerda, puedes preguntarme o consultar algo. Y si no, pues, bueno, vamos a dar flujo a la clase. De aquí algo importante que surgió, de hecho, como la forma en la que podíamos obtener esta solución, era decir, bueno, es que mi ecuación diferencial tal vez se asociaba a una función llamada f, que dependía de t, de x, y que esta al final de cuentas la decíamos igualada o la igualábamos a una constante. Y el argumento que yo te di en las clases pasadas era, bueno,
nuestro camino va a ser suponer esto, bajo ciertas cosas que tenemos que satisfacer. Una de ellas será la obtención de esta función mu, y una vez que ya obtengamos esta mu, esta cantidad y esta relación, en pocas palabras, de aquí despejar la constante. Eso fue básicamente lo que hicimos, nada más que lo hicimos como un poco más como algebraico, que básicamente el paso final que hicimos la clase pasada. Y te puedes preguntar, oye, ok, ya encontramos x, ¿y cuál es la función f? ¿No? Puede ser una intriga en tu caso, o puede ser una pregunta, y la función f es muy fácil de obtener. La función f, que depende de las dos variables, pues es simplemente el que tú despejes, pues, la constante. Básicamente eso es todo. Entonces, aquí podemos ver que si despejamos de la solución la constante, pues nos va a quedar, déjame ver, nos va a quedar x por mu, función de t, menos la integral de mu, función de t, por q, función de t, diferencial de t, igual a la constante, ¿sí? O sea, estoy despejando de arriba simplemente c, la constante. Entonces, este chunche, este objeto que estamos viendo aquí, sería nuestra función. Date cuenta que depende de t, va implícitamente dependiente la cantidad t en la integral y en mu, y en x aparece además en forma lineal, ¿sí? Cuando ataquemos las ecuaciones no lineales, que es también algo que te comentaba el día de ayer, de cómo o en qué parte acomodar este segmento del curso, pues en lo que estudiamos, independientemente de ello, si sea lineal o no lineal, la solución va a tener esa estructura. Va a ser una función que va a depender de t de x igualada a una constante. Esa solución que estoy escribiendo ahorita se llama o se denomina como solución implícita, ¿sí? Esta cosa es importante y se llama solución implícita. La cosa de arriba, que era también solución, este objeto se llama solución explícita. Creo que los nombres son muy directos a qué se refieren. Perdón, esta es solución explícita. Muy bien. Solución explícita, pues queda explícitamente dependiente de la cantidad independiente, y en la solución implícita, la variable dependiente e independiente son función de esta cantidad c o funcional c, que resulta pues satisfacer la igualdad de todas maneras de la ecuación diferencial, ¿sí? No sé si hay preguntas, hay dudas. Repito, cuando estemos en el caso no lineal, pues eso va a ser otra vez importante o interesante, y si no hay dudas, pues bueno, creo que aquí podemos continuar, porque vamos a definir algunas cosas, algunos conceptos que van a ser importantes, ¿no? Ya analíticamente está resuelta la ecuación diferencial, es esa la solución. Ahora, ¿qué vamos a sacar de provecho de esta solución? Porque bueno, como científicos sabemos que, bueno, ok, no todo en la vida es resolver el problema. ¿Qué más puedes estudiar del problema? ¿Qué cosas puedes sacar de provecho, no? Bueno, una cosa importante de la solución de la ecuación diferencial que notamos es que en principio no es única. La solución viene dada por un conjunto de familias, de constantes, que pues pueden ser lo que tú quieras, ¿sí? Cuando vemos la solución implícita, no sé si se les hace familiar, pero creo que se les debería hacer familiar el hecho de que es una función que depende de dos variables, de t y de x. Sí, ya sé que x es dependiente de t al final de cuentas, pero si la ves en conjunto así escrita, es como si pensaras que la solución es análoga a las curvas de nivel de esa función f, justamente que estamos expresando así. De aquí, o de esta idea, o de esta imagen, vamos a definir un concepto que se llama curvas isóclinas. O simplemente isóclinas.
También a veces se les conoce como curva solución. Y bueno, al introducir el concepto de curvas, creo que eso se va a una idea más gráfica y es justamente eso. Es el gráfico dado por las soluciones de la ecuación diferencial. En este caso son ordinarias, ¿vale? Sean de primer orden o sean, sean de primer orden lineales o no lineales. Ojo, eso es importante. Ecuación diferencial ordinaria de primer orden. La idea gráfica sí se va a extender a más dimensiones cuando estemos en órdenes superiores, pero de momento estas cosas las vamos a manejar solamente en las de primer orden, repito, sean lineales o no lineales, ¿va? Bueno. Y eso es, ¿sí? La idea es, tú tienes esta cosa, pues grafícala en función de C. Y eso es todo. Te va a generar funciones o, perdón, curvas diferentes cada que tú cambies el valor de esa constante. Entonces, vamos a pensar que si tengo una solución llamada f de t y de x, gráficamente esta cosa, si no está igualada a una constante, es una sábana que ahí vive en R3. Estamos mapeando R2 a R, ¿no? Cuando le igualas a una constante, estás haciendo un corte sobre esa sábana o sobre esa superficie, ¿sí? Entonces, si quieres lo puedo más o menos graficar así. Tenemos aquí el eje T independiente, o lo que entendemos como la variable independiente. Acá está el eje dependiente, que sería X, y la altura, pues sería ahorita llamada Z, si quieres llamarlo así. En principio, esta cosa que estoy graficando aquí va a ser como una especie de sábana. Esto sería nuestra función en general de t y de x, pero cuando la igualamos a curvas, perdón, a una cantidad constante c, eso nos define un corte con el plano horizontal c. Justamente estamos igualando a un plano de altura c y hace una intersección esta superficie con ese plano. Lo que esté graficado, sea lo que sea en esa intersección, que voy a tratar de ponerlo en color rojo, voy a imaginar que esta es como la intersección. Ahí está. Ese chunche graficado y proyectado en el eje T, X. Ay, perdón, ahí no me quedó tan igual. Voy a borrar un poco este pedazo. Ahí vamos. Lo que esté graficado aquí, cuando lo veas en el plano TX, es justamente la solución de la ecuación diferencial cuando igualas a esta cantidad constante C, ¿sí? Para diferentes constantes, pues vas a tener diferentes curvas, que yo acá la voy a poner en otro tipo de color. Por ejemplo, acá una amarilla, no sé cómo se vea. Estoy tratando como de dibujar lo que es como una especie de montaña. Entonces, ese objeto visto abajo, pues no me quedó para nada parecido a lo que está ahí arriba, lo siento, pero es la idea de que esté proyectado abajo. Quizás la perspectiva no me está ayudando, pero bueno, creo que la idea gráfica está ahí, ¿no? Es esa familia de cortes que va sacando de esa superficie en 3 dimensiones, ¿sí? Esas curvas que estoy graficando aquí, la roja y la amarilla, son las curvas isóclinas y va a tener pues una cantidad indefinida de cortes o de estas curvas, pues dadas diferentes constantes, ¿sí? Entonces esa otra pues va a tener esa forma, ¿sí? Estas cosas, repito, justamente son las curvas isóclinas. Perdón, ahí me aventé un acento de más. Isóclinas, ahí está. Ahora,
aquí viene una cosa importante para ti como estudiante. La definición creo que es muy sencilla, ¿no? Entonces simplemente graficas esa función dadas constantes diferentes, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso a mano? ¿O cómo vas a hacerlo en general? Bueno, cuando son soluciones sencillas de una ecuación diferencial que te den, no sé, circunferencias o elipses, pues tú ya eres un maestro haciendo eso porque en tus cursos de geometría analítica aprendiste a hacer, a dibujar parábolas, quizás las aprendiste a medio visualizar en R3 cuando ya están en paraboloides o hiperboloides o cosas así, pero no todo en la vida es eso. Puedes tener una función ahí, perdón, media complicadilla, que graficarla tal vez no sea tan fácil o intuitiva de expresar, o sea, de graficar. Bueno, acá es donde te recomiendo que vayamos adentrándonos un poquito a cierto tipo de software en los que puedas graficar, ¿sí? Con la profesora Macali, con la profesora Esmeralda y conmigo vamos a enseñarte a graficar algunas cosas. En lo particular, a mí me gusta usar matemática porque es un software que es gratuito para ti como estudiante de la UNAM. Tú lo puedes descargar en forma totalmente libre. Si quieres, ahorita te explico un poco cómo hacerlo. Y además se me hace muy intuitivo. Hay cosas en las que no necesitas ser un experto como para tener la idea de qué pedirle al programa y hacerlo. Sé que hay otros softwares mucho más quizás robustos para manejar datos o para manejar cierto otro tipo de información, pero matemáticas hace un súper trabajo también en ese tipo de cosas un poco más rebuscadas, y no solamente te sirve para graficar o integrar o hacer tu tarea de cálculo 2. Puedes hacer cosas muy pesadas en este software y por eso también me gusta usarlo en el ámbito profesional, en mi área como investigador. También lo suelo usar en forma fuerte, podemos decirlo así, porque realmente cuando le puedes sacar más provecho es muy bueno, ¿sí? Y no le pide nada a softwares como Python, como Julia. De hecho, en algunos aspectos suele ser mejor en algunas cosas que en otros o que otros softwares, ¿no? Sabrás que existen muchos softwares, muchas paqueterías, mucho lenguaje, como por ejemplo C, C++, Java, etcétera. Esos lenguajes son muy buenos también. La única desventaja que en mi opinión veo es que son lenguajes de bajo nivel. No es que signifique bajo nivel signifique malo. Bajo nivel en programación significa que es un lenguaje que es ¿cómo poderlo decir? Que tienes que estructurar desde cero las cosas. Entonces, si tú quieres hacer una suma, casi tienes que definir la operación o el proceso suma, y pues eso a veces cuando estás haciendo ciertas cosas de ciencia, tú ya tienes que asumir que el software lo puede hacer por defecto, no tienes que definir desde el principio cómo graficar algo, ¿sí me explico? En ese aspecto, por eso matemáticas siempre se me ha hecho bastante interesante, además de que te maneja un lenguaje simbólico, es decir, si tú quieres atribuir una estructura algebraica a algo, con matemática perfectamente lo puedes hacer, y con Python, por ejemplo, o C, no puedes, porque esas, bueno, sí puedes, pero necesitas agregarle más material hecho por otras personas o por ti mismo, pero regularmente se basa en una estructura numérica. Entonces, literalmente son números, y sé que todo el código binario corresponde a números, pero en matemática no, tú puedes hacer una estructura de símbolos. Entonces, si tú le preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la precisión numérica de pi a matemática? Te va a decir es infinito, ¿sí? Y eso, pues en Python, este tipo de otros softwares, no necesariamente va a ser así. Entonces, en ese aspecto se me hace muy bueno que uno pueda operar con ella, con matemática, y repito, otra ventaja que tienes es que es gratuito. Entonces, ¿cómo puedes descargarlo? ¿Cómo lo puedes adquirir? Tú puedes ir a internet, googlear matemática UNAM o Wolfram Matemática UNAM, y te va a dar seguro un link donde tú puedes descargarlo. Si no, en un momento más yo te lo escribo en el Classroom, lo puedes descargar. Bueno, vas a la página esta de la UNAM, te va a redireccionar a la página, creo que de Wolfram, y lo que te van a pedir en dado caso es que tengas un correo
con extensión .unam.mx, ¿sí? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, tu correo de ciencias o de comunidad UNAM, con esos correos tú puedes generar, podríamos decir que una contraseña para descargarlo en forma gratuita. Ya que tienes este software, lo puedes descargar, lo puedes instalar en forma original, sin decir a la piratería algo. Y la ventaja, repito, es que lo puedes operar en tu compu en forma totalmente libre, ¿sí? Creo que esa es una desventaja fuerte que yo le veo al matemática cuando ya entras en el sector laboral, porque matemática es de pago, es un software no libre y eso a mucha gente le puede frustrar porque al ser no libre, pues significa uno de dos, aprendes a hacer estas cosas en otro lenguaje o pues lo bajas. Nada más que la única cuestión es que la licencia es un poco cara, ¿sí? Eh, Sin embargo, si lo puedes aprender y puedes ya de aquí tú moverte a otros lenguajes, estaría buenísimo, ¿sí? Concretamente, para resolver ecuaciones diferenciales, yo te recomendaría Python o Julia. Julia y Python son softwares que son buenísimos para resolver ecuaciones diferenciales, sean parciales u ordinarias. Y si, te repito, si ya tienes la noción, por ejemplo, de matemática, muchas cosas de Python se te van a simplificar. Entonces, sí te recomiendo incluso matemática como para aprender a moverte a otro software, ¿no? Para que no entres en bruto directamente a algo que podría ser más complicado. En fin, todo esto, ¿por qué nació? ¿Por qué sale? Porque eventualmente vamos a tener que graficar soluciones de cosas que no necesariamente van a ser sencillas de graficar. Esas gráficas para este problema concreto se llaman curvas isóclitas. Son las curvas de las soluciones cuando proyectes esta función a diferentes constantes, ¿sí? Bueno, eso creo que lo podemos justamente ahora ejemplificar con algún ejercicio. Déjame busco uno de mis notas. Muy bien, bueno, aquí tengo algunos ejemplos, vamos a hacer ejemplos y con la profesora Ame o Amacali van a hacer más ejemplos también el día de mañana, ¿va? Déjame, busco aquí, ok, aquí estamos un espacio, vamos a ver ejemplos. Bueno, el ejemplo comienza así, tenemos x' más 2x igual a e a la menos t, y nos dan una condición inicial. Todavía no sabemos realizar ejercicios con condición inicial, eso lo vamos a ver más adelante. Si quieres te puedo platicar rápidamente qué es el problema de la condición inicial. El problema de la condición inicial va a ser va a radicar en esto. Es muy fácil. Te van a dar un tiempo inicial, que creo que en algún momento previo, cuando comenzábamos el curso, te dije, sí, te doy un punto de inicio de tu medición, y si tú tienes un tiempo inicial, te van a decir cuál fue la medición inicial también, lo podríamos denominar x0, y entonces con esa coordenada, tú puedes decir, esa coordenada corresponde a un punto que va a intersectar a alguna de estas familias de las soluciones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo estoy inventándome este punto con este punto, esta coordenada, me da este punto de intersección, eso me da definir una única órbita que va a pasar por ese punto, ¿sí? Y esa va a ser única. Después vamos a ver por qué es única, se llama teorema de existencia y unicidad. Pero la idea es que si a ti te dan una condición inicial con su respectiva medición x0, defines una única curva. Y esa única curva es la solución, no va a haber otras. Sí, sé que en general va a haber otras como la roja, la amarilla, la verde, pero la única que satisface tu condición inicial sería la verde, ¿sí? Y esa es única. En pocas palabras, lo que vamos a hacer es fijar quién es la constante. Va a ser una sola constante la que va a satisfacer esta constricción, ¿sí? De condición inicial.
Eso es básicamente lo que vamos a hacer cuando te dé un problema con condición inicial. De momento es el problema en general y esa es mi problemática. Vamos a ponerle en color negro, resolver este ejercicio. X' más 2x igual a e a la menos t. ¿De dónde salió eso? Bueno, ahorita no importa mucho de dónde salió, es un ejercicio así como los que se hacen cálculo de la prepa, nada más que son ecuaciones diferenciales y ya eso le cambia el nombre, pero no es para nada complicado. ¿Cómo resolvemos este chonche? ¿Sí? En general. Bueno, la primera parte es que tú veas cuál es la similitud con la expresión x' más p de t por x igual a q de t. ¿Sí? En pocas palabras, que aquí tengas un 1, que esto sea identificado como tu función p y que esto otro sea identificado como tu función q. ¿Sí? Si no está expresada de esa manera, tienes que expresarla de esta manera, pues básicamente casi que a fuerza, ¿sí? Porque la solución de nuestra ecuación diferencial es de esta ecuación diferencial. Y tú puedes preguntarte, oye, pero es que no había, que no esta es la forma más general de la ecuación diferencial, y lo es. Eso significa que si tú tienes un problema que no está representada así, la puedes pasar a esa forma o esa estructura. ¿Sí? Si acá tenías otra función llamada beta, alfa o a, pues divide entre esa cantidad siempre y cuando no se anule para alguna cantidad t. Y si fuera el caso incluso que si se anulara para alguna cantidad t, la solución es válida excepto para esos tiempos en los que se anula. ¿Sí? Creo que ya también había platicado un poco de eso. Afortunadamente el ejercicio, el ejemplo que estoy poniendo aquí, tiene esa pues, estructura. Déjame ver si veo sin lentes. Es que siempre que veo así se me salen mis lentes y ya es medio molesto y se me van resbalando y así casi no veo nada, lo siento. Entonces, pues a veces me los tendré que estar amarrando aquí. Ya se me aflojaron estas cosas. En fin. Ok, entonces el primer punto es identifica quién es P, quién es Q. Ya identificamos P. P función de T es 2. Q función de t es, pues, e a la menos t. Y eso es todo. Ahora ya mete esto en la formulita que dedujimos y que demostramos, porque no somos personas que solo usen fórmulas nada más porque sí, las demostramos y vemos los porqués, ¿verdad? Entonces, simplemente despejamos esa información aquí. X de t era algo así como... Bueno, quizás antes de sacar concretamente la solución, déjame obtengo mu, porque mu es importante, ¿no? Mu, función de t, es e a la integral de p, función de t. Ya que obtengamos mu, ahora sí sustituimos en la solución que llegamos, ¿va? Entonces, esto es e a la integral de 2, diferencial de t, recuerda que p valió 2, y esto es, pues, e a la 2t. ¡Tarán! Eso es todo. Ok, entonces la función mu vale e a la 2t. Ahora sí sustituimos todo en la solución. Y pues hay que integrar. Por eso te digo, o te comentaba al principio del curso. La primera parte es, recuerda un poco cómo integrar y ya básicamente que la hiciste. En dado caso, lo que me importa no es tanto que sepas integrar o que tengas cuidado al integrar. Lo que me importa es que tengas bien claras las nociones de la ecuación de primer orden, que sepas ciertas definiciones o conceptos como esta cosa de las curvas isóclinas, la condición inicial que después veremos, o el teorema fundamental, perdón, el teorema de existencia y unicidad de las ecuaciones, ¿va? Entonces, ya el que puedas o no integrar eso sí ya depende de tus habilidades para hacer un poquito de talacha, pero creo que estamos acostumbrados en la Facultad de Ciencias que sí, igual es importante sacar talachas, pero no es lo principal, ¿no? Sin embargo, pues a veces hay que hacerlo y es parte de nuestra vida ahorita, por lo menos ahorita. Entonces tenemos que la solución es C entre e a la 2t más la integral de e a la 2t por q. Pero q es e a la menos t diferencial de t sobre mu. Pero mu es e a la 2t. Simplificamos esto, es c sobre e a la 2t más multiplicamos, bueno, acá va a estar factorizado este factor, este término e a la 2t y vamos a multiplicar por esta integral. Esta integral es la integral de e a la t, ¿no? E a la t
diferencial de t, date cuenta que pues esto se reduce. Y esto acaba siendo c sobre e a la 2t más 1 sobre e a la 2t por la integral de e a la t es e a la t. Y ya, eso es todo. Esto lo puedes simplificar como c sobre e a la 2t más 1 entre e a la t. O lo que es lo mismo, c por e a la menos 2t más e a la menos c. Esta es nuestra solución. De aquí te pueden surgir varias preguntas. Bueno, por lo menos en los años que he dado este curso, creo que son preguntas que a veces surgen. Y una de ellas es, por ejemplo, ¿qué pasó con la constante de la integral? Cuando hicimos esta integral, de aquí a acá, en principio deberíamos incluir una constante, porque tú dices, oye, pero es que la integral de e a la t, pues sí es e a la t más una constante. ¿Dónde quedó la constante? Bueno, te explico dónde quedó. No es que la haya omitido. Bueno, pareciera ser que sí, porque pues no está escrita, ¿verdad? Pero está escrita de una manera oculta. Bueno, fíjate dónde está. Esto técnicamente sería c sobre e a la 2t más 1 sobre e a la 2t por e a la t más una constante, déjame llamarle constante tilde de momento, que sale de la integración, ¿sí? Es una integración indefinida, ¿no? Bueno, si hago el desarrollo, esto nos queda como c sobre e a la 2t y voy a factorizar de una vez este término, fíjate. 1 por c tilde, pues es c tilde entre e a la 2t. Más e a la t entre e a la 2t, pues es 1 entre e a la t. Y esto es c más c tilde sobre e a la 2t más 1 sobre e a la t. Si no me estás siguiendo o en alguna parte hay algo que te confunda o no te quede claro, lo checamos, ¿va? De momento, pues esto se daría así. Y c más c tilde es una constante más una constante. Y constantes sumadas siguen siendo una constante. En pocas palabras, esa información la puedes mantener en la cantidad c de todas maneras porque sigue siendo una constante. Nunca no la hemos definido como tal. Entonces, c más c tilde, pues es c entre 2t más 1 entre e a la t. Y esta solución, pues es la misma que había llegado aquí arriba. Bueno, nada más que había puesto los denominadores arriba. ¿Sí? Es lo mismo. No importa o no pasa nada si de momento esa constante que sale de la integración la introduces dentro de la constante general de tu problema, porque la va a absorber siempre. ¿Por qué? Porque ambas tienen como denominador el factor mu. Entonces, como tienen el factor mu factorizado, este factor y este factor siempre son el mismo, pues puedes factorizar esa constante de integración en el otro lado, en la otra constante, y siempre van a estar sumadas. Entonces no te preocupes porque, ay, chin, se me olvidó la constante aquí y ay, ya se descompuso todo. No, afortunadamente en las ecuaciones diferenciales ciertas cosas que tienen que ver con las constantes nos salvan la vida porque acaban multiplicándose constantes por constantes, sumándose constantes por constantes, o acaban siendo argumentos de constantes y el argumento de una constante pues es una constante. Nada más que ten cuidado en dónde defines en dado caso la constante. Si, por ejemplo, si saca el logaritmo de un -5, pues eso no tiene sentido, ¿no? Caería en los imaginarios. Quizás algo que omití y que creo que ni siquiera se menciona en los cursos de ecuaciones es que nuestras soluciones de momento van a ser reales. Sí podemos trabajar con ecuaciones diferenciales en el campo de los números complejos y se puede hacer, pero eso ahorita sale de nuestro temario porque pues, no has visto ni siquiera el curso de variable compleja, ¿no? Eso lo ves en quinto semestre. Entonces, no lo vamos a tocar, salvo algunas excepciones o algunas observaciones interesantes, ¿vale? No sé si hay preguntas o dudas al respecto. Preguntas, dudas. Esta sería nuestra solución. ¿No preguntas, no dudas? Bueno,
La pregunta que estaría relacionada de mi parte con cómo graficar las curvas isóclinas sería, ok, ya llegamos a la solución, ¿cuáles son las curvas isóclinas? De momento, pues te podría ser un poco difícil estructurar la forma de la solución de las curvas isóclinas porque tienes la combinación lineal de dos exponenciales que llevan diferente velocidad. Una va con un exponente 2t y el otro con t. Quizás algo que podríamos saber cualitativamente es que si t va a infinito, no es cierto, si va a infinito, e a la menos t, pues eso iría a cero, ¿no? Cuando t va a infinito. Pero eso no me dice nada en la parte intermedia. Entonces, ¿cómo podríamos graficar en forma exacta o precisa estas cosas? Quizás vale la pena de una vez platicar de esto ahorita, ya que tenemos la solución, o preferirías como estudiante ahorita que te explique esto ya en una clase quizás un poco más especial para graficar cosas en matemática. Es que lo menciono porque aquí tengo en matemática, creo que lo estaba usando para sacar unos cálculos, pero podemos sacarlo si tú quieres. No sé qué prefieran como grupo, qué pueden comentar, qué hay. Por ahí comentan que lo veamos de una vez. Ok, bueno, ya que está abierto, te platico un poco el esquema de matemática. De todas maneras, lo puedo extender en una clase específica para que sepas hacer esto con mayor precisión. Cuando abras en matemática, no me acuerdo qué mensaje te da, pero va a haber una parte que diga algo así como abrir hoja o abrir algo nuevo, no sé. Entonces, esta es una hoja de, por ejemplo, que de cálculo del matemática, se llaman notebooks como tal, y pues eso es todo, básicamente es una hoja en blanquito. Les voy a hacer esta cosa más grande para que se vea lo que escribo, y pues aquí tú puedes sumar 5 más 5, le pones Shift y Enter y pues te va a dar 10, ¿sí? Observaciones importantes, cuando hagas cosas en matemática, te va a dar una línea de entrada, que la puedes identificar acá, y va a darte una línea de salida. Podemos hacer operaciones algebraicas, puedes sacar cálculo, etcétera, etcétera. De momento lo que nos va a interesar es graficar. Ya después te explicaré con más detalle ciertas propiedades de matemática. ¿Cómo puedes graficar en matemática? Bueno, déjame oculto esta cosa porque no me deja ver aquí arriba. Ok. En esta sección, en la parte de arriba, hay un apartado de paletas. ¿Sí? En estas paletas hay cosas que son como secciones del programa que te pueden ayudar que a la clase, que escritura, que símbolos matemáticos, que si quieres ver tipos de colores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya hay cosas hechas, por ejemplo, puedes hacer álgebra cuántica, cómputo cuántico, y de hecho hay algunas cosas del software que de verdad es muy avanzado y puedes hacer simulaciones poderosas en cosa, no solamente sumar 5 más 5. Entonces, como pues estamos comenzando a graficar, vamos a ver ayudante de clase y voy a buscar una sección específica de graficar, que ya ni me acuerdo dónde está. Creo que ya lo cambiaron de lugar a como estaba o como lo conocía. Pero si no, no te preocupes. Creo que no está donde estaba. Déjame veo. Te digo, aquí está. Está en comandos básicos, ¿ok? Vas a estas ventanitas, abres las paletas, abres la de ayudante de clase y hay una que se llama comandos básicos. En esta de comandos básicos, mira, tú te puedes ir como llevando de la mano, así de, mira, quieres hacer derivadas, sumas, puedes sacar una suma infinita, por cierto. Mira, por ejemplo, hagamos una sencilla, a ver si me sale de memoria. Creo que si tú sumas 1, haces la suma de igual a 1 hasta infinito, por ejemplo, puedes sacar el infinito escribiendo infinity, pero para ser elegantes con el software, creo que tiene el simbolito de infinito, aquí está, mira. Infinito, 1 sobre i cuadrada. Por ejemplo, creo que en cálculo 2 te suelen enseñar series y esas cosas, ¿no? Esa suma, te podrían preguntar, ¿esa suma es convergente? ¿Esa serie es convergente?
Y la respuesta es sí. No te pide nunca que demuestres a qué va o qué da, que eso es lo interesante cuando haces matemáticas en dado caso, pero como estás en primeros semestres, lo único que te piden es converge. Y puedes demostrar aquí, bueno, en este caso no te va a hacer la demostración de por qué converge, pero sí te da el resultado a lo que converge. Si no mal recuerdo, creo que da algo así como pi cuadrada entre 90 o entre 15, algo así, no sé. De hecho, vamos a sacarlo rápido. Shift Enter. Es pi cuadrada entre 6. Entonces, lo hizo rápido. Sacó la suma desde el 1 al infinito y te da pi cuadrada entre 6. ¿Por qué? Porque esta es una alternativa de ¿cómo se llama? Cómo expresar una función gamma. La función gamma después la vamos a platicar un poco ya casi al final del curso, pero esta es una representación de una función gamma. ¿Sí? Hay algunas preguntas, dicen, ¿no hay que poner paréntesis para definirlas? La respuesta es sí cuando son funciones. Por ejemplo, seno, lo tenemos que escribir como si fuera en inglés, sinus, sin de pi. Shift Enter, 0. ¿Sí? Cuando, como comenta su compañera Berenice, cuando definen funciones sí tienen que encuadrarlas. ¿Sí? Esta es una representación como bonita estética de poner la suma. Creo que también se puede escribir la suma de otra manera, como sum. No me acuerdo, la verdad, la estructura de cómo escribir la suma. Pero si no te acuerdas de cómo hacerlo, la otra cosa padre de la matemática es que lo puedes escribir y te acercas con el mouse al comando y te da una hoja de opciones, entre ellas la de información. Le das en la de información y te va a dar la información de qué formato, qué sintaxis necesitas para hacer lo que tú pretendes escribir, ¿sí? Porque te puede pasar como a mí, luego manejo algunos softwares diferentes y siempre se me olvidan las sintaxis de cuál era para cuál. Y eso es muy recurrente cuando pues usas la computadora. Entonces, por ejemplo, para escribir la suma de una función, escribe la función entre paréntesis cuadrados y después pones los índices, ¿sí? Si la pones de igual a una i hasta una i máxima, asume que comienza en 1. Si tú quieres especificar la i mínima, pues le pones i de dónde a dónde, ¿sí? La puedes hacer en pasos, por ejemplo, de dónde a dónde en pasos de tanto. Cuando estás en series, en los cálculos, asumes que la serie va de uno en uno porque son números naturales, pero pues en general no tienen que ser así, ¿verdad? Y aquí lo puedes hacer. Entonces dices, quiero sacar la suma de esta expresión, donde i, entre paréntesis, entre llaves, perdón, ahí está, donde i va de 1 a infinito. Ahora, infinito, creo que se llama infinito. Ahí está. Esto que escribí aquí es una sintaxis como más, no sé si convencional, en un lenguaje de programación, y va a ser lo mismo que escribí aquí arriba. ¿Sí? Entonces, si le pongo Shift Enter, pues te da pi cuadrado entre 6. ¿Sí? Es lo mismo. Repito, la única diferencia es como que se ve más bonito lo de arriba, porque aquí está lo puedes sacar, ¿no? Mira, puede ser productos infinitos, o pues productos, sumas, integrales definidas, derivadas parciales, derivadas normales. Puedes hacer cálculo de matrices, sacar la traza, determinante, la inversa de una matriz gigantesca, que de hecho justamente yo acabo de sacar algo así. Antes de iniciar la clase estaba trabajando un poco. Estoy sacando un modelo que se llama el Bose-Hubbard, que es la interacción entre bosones de dos cavidades, y estaba sacando la interacción de 100 partículas y lo estoy haciendo de este intervalo de un parámetro en pasos de este tamaño. Entonces son como 100 puntos, son como 200 puntos. Entonces estoy haciendo 200 veces esta operación y es muy rápido. Hacer esto es muy rápido, no sé cuánto tarda, muy poquito. Aquí está el programita de cómo estoy haciendo eso y va a ser rápido, ¿no? Aquí te maneja la ejecución, o sea, que está trabajando en ello, debe de hacerlo rápido. Ya acabó. Y aquí se ven algunas cosas gráficas de cómo se ven los resultados. Dices, pero es que ya lo tenías ahí cargado, ¿no? Lo estoy calculando nuevamente. Ahí está. ¿Sí?
Si quieres, después te puedo enseñar a hacer más cosas. Ahorita lo que me interesa es que veas que sí puedes trabajar con sumas, por ejemplo, infinitas, puedes sacar matrices. Ah, te mencionaba esto de la matriz, ya me acordé por qué te mencionaba esto de la matriz, porque estoy definiendo matrices. Cuando haces cosas de física, sea lo que sea, en ocasiones en la mecánica cuántica la representación más apta para hacer un problema de origen cuántico es pasarte al esquema de Heisenberg y trabajarlo como una matriz. Por eso es que luego los físicos dicen, ah, sí, es muy importante llevar álgebra lineal y entender cosas de álgebra lineal, porque al final de cuentas sí, es cierto, trabajamos con matrices, cuando les da cierto enfoque, a veces basta con la ecuación de Schrödinger y resuelves la vida, ¿no? Hay veces en las que no. En lo personal me he adaptado un poco más a estar en el esquema de Heisenberg, en el que operas con matrices. Entonces, matrices para estos problemas es como pues el caballito de batalla, ¿va? O si es relatividad, por ejemplo, si eres físico y que haces cosas de relatividad general o relatividad en ciertos tipos de cosas, pues son tensores, las chunches, y los tensores regularmente los acabas compactando a matrices y no son lo mismo, pero tienen una representación similar. Y por eso la cuestión de las matrices que se ven aquí. Aquí puedes definir así tu matricita con los paréntesis y sus elementos. Pero lo que nos importa ahorita es la parte en 2D. Y aquí hay opciones de graficar datos. Por ejemplo, si tú eres una persona que está haciendo ciencia de datos, puedes hacer ciencia de datos brutal aquí también y no necesitas saber R o saber R y complementarte con esto, porque en R, por ejemplo, algo que veo es que tienes un manejo muy grande de paqueterías que ya te interpolan de manera específica cierto tipo de información y eso es buenísimo, pero en matemática puedes reproducir los mismos resultados sin ningún problema y puedes obtener información de datos. Puedes sacar una rola, por ejemplo, una canción y puedes obtener sus datos, ¿no? O sea, analizar. Es simpático hacer esas cosas. En fin. Entonces, aquí estaba lo de 2D y aquí están las opciones de graficar en plot y puedes ver más opciones. ¿Cómo quieres graficar? ¿En forma paramétrica? ¿Quieres hacer referencia a una región? ¿Quieres graficar en coordenadas polares? Bla, 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 bla. Y lo que nos va a interesar a nosotros es el contour plot. Contour plot lo que te hace es, tienes una función igualada a otra cosa y tienes en este caso cierta cantidad de variables. Nada más define de dónde a dónde quieres graficar esa cosa de una función igualada a otro chunche. Son curvas, como su nombre lo indica, son curvas o contornos de nivel. ¿Sí? Eso es lo que vamos a querer. En este caso, ups, perdí mi solución, por ahí está, déjame la busco. Es C. Ok, déjame escribo esto así, mira. Ok, ya habíamos dicho que esto se podría expresar también así, mira. Como X igual a C sobre, te voy a poner C más E a la T sobre E a la 2T. Es equivalente, ¿ok? Entonces aquí tenemos que E a la 2T por X es igual a C más E a la T. Ajá. Y entonces E a la 2T por X menos E a la T es igual a tu constante. Aquí lo que obtuvimos fue la solución implícita, ¿sí? La expreso así porque pues es más fácil para el software graficar explícitamente eso, ¿sí? Déjame regreso a mi hojita, ahí está. De hecho, creo que no necesito incluso poner la igualdad. Creo que entiende que cuando estás en 2 dimensiones o en cierto grado de dimensión, no es necesario a veces poner la igualdad. Entiende que la cosa que tú estás poniendo como la función es esto. Y ya solito entiende el software que lo que es la igualdad a la constante, no necesitas especificarlo, o sea, como que entiende este cosa. ¿Sí? Déjame ver si lo que estoy diciendo es cierto. Un ejemplo sencillo antes de meter la pata, déjame ver, x cuadrado, clásico, siempre un círculo. Ahí está, x cuadrado más t cuadrado. Creo que lo que estaría graficando es una familia de pues, círculos, ¿no? Concéntricos, donde t va a ir de 0 a 1, perdón, sí, de 0 a 1,
Y pues pongamos que X también va de 0 a 1. Ok, entonces esto, si no tengo mal entendido, pues son círculos. Entonces Shift Enter, claro, lo puse de 0 a 1, lo debía haber puesto de menos 1 a 1 para que se vieran que son círculos completos. Déjame lo hago. Y pues van a ser círculos concéntricos, ¿no? Entonces estas son las curvas de nivel. Y quizás una pregunta muy válida es, ¿por qué están en colores? Bueno, el matemática te da una imagen de la profundidad o de la superficie con un esquema de color. Lo que tú ves oscuro significa que está hondo. Lo que tú ves claro significa que está alto. ¿Sí? Entonces esa cosa es como algo que se abre así, ¿no? Si lo graficáramos en 3 dimensiones, lo voy a hacer de una vez. Voy a copiarme casi que lo mismo, nada más que el comando cambia y se llama plot 3D, creo, algo así. 3D. Ahí está, plot 3D, lo reconoció. Y te va a graficar la superficie en 3 dimensiones. Es esta. Es lo que te digo, es un paraboloide. Ahí está. Y lo puedes rotar, graficar, sacar capturas, puedes hacer animaciones después, si quieres te enseño. Y bueno, lo tomé simplemente como un caballito de batalla para nuestras curvas. Pues ahí son curvas de nivel arbitrarias. Si yo les atribuyo que son soluciones, pues son las soluciones, pero siguen siendo curvas de nivel básicamente. Y es E a la 2t por X por Y. A ver, déjame lo escribo. Es la exponencial. Lo voy a escribir en el formatito algebraico bonito. Creo que tiene la exponencial por ahí. Si no te sabes esos argumentos, porque luego te digo, son útiles tenerlos ahí de mano, si no, la exponencial se escribe con x, creo, algo así. Entonces, e a la 2t por x más, o menos, creo que era menos, e a la t. Esa es la cosa que estoy escribiendo aquí, es e a la 2t por x menos e a la t. Ahí está. Y repito, no necesitas poner igual a c. Ya entiende que si estás escribiendo eso, eso es igual a la constante. Si tú quieres ya después hacer cosas, por ejemplo, en tus tareas de cálculo 4 o 3, lo que sea, para, por ejemplo, sacar el volumen de una superficie intersectada con otra superficie, le puedes poner las igualdades para que veas dónde se está truncando la región de integración, pero bueno, eso no tiene que ver ahorita con esta superficie. Y lo que sea, esta es la solución, ¿sí? Estoy seguro que si te pongo aquí que vaya de 0 a 20, estas curvas se van a ir rápido a 0. Vamos a hacerlo a 10, ya que tengo el 1 ahí metido. ¿Ves? Se va muy rápido a 0. Esas curvas están decayendo muy rápido porque son exponenciales al final de cuentas, ¿no? Son exponenciales que aquí parecen positivas, pero cuando los pasas del otro lado de la igualdad son negativas. Y cuando t va a infinito, pues esas cosas van a cero. El eje vertical, el horizontal es t y el vertical es x. ¿Sí? Entonces, como te digo, cualitativamente sabíamos que estas cosas van a irse a cero, ¿no? Entonces, no tiene gran chiste esta solución. Después vamos a sacar soluciones que tal vez sean más relevantes o interesantes. No sé si hay preguntas, dudas. Creo que... A ver. Ya perdí cómo abrir esta cosa. Sí, es que había puesto... Ahí está. Genial. Bueno, sí, sí, como comentan, ya se acabó la clase, me excedí 4 minutos. Entonces dejaríamos aquí la sesión. Nos veríamos el jueves. En principio mañana tiene clase con su profesora Macali o Ami. Y después estaría... Bueno, todavía tenemos clases con ella. Y después estaría Esme cuando entremos al bloque 2, ¿va? De mi parte sería ahorita todo. Nos vemos después, ¿va? Tengan bonito día. Hasta luego. Nos vemos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.